Mis amados hermanos, durante estas últimas semanas hemos estado en una serie de mensajes haciendo una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y comenzamos viendo que en el Evangelio según San Lucas, el silencio de Dios. Y en esa ocasión nosotros decíamos que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para el cumplimiento de sus propósitos eternos, que ya con mucha antelación y anterioridad los profetas del Antiguo Testamento habían expresado. Pero también, mis amados hermanos, aprendimos que aunque Dios parecía guardar silencio, estar callado, Él estaba obrando fielmente para cumplir cada una de esas promesas que Él había anunciado a través de los profetas. Pero después vimos que ese silencio fue roto, ese silencio se terminó y apareció una voz en el desierto. Juan el Bautista apareció llamando al pueblo y dice que salían todo el pueblo salía a ese lugar donde estaba Juan el Bautista, al desierto, y todo el pueblo venía y confesaba sus pecados, eran bautizados, venían en arrepentimiento, y Juan lo que estaba haciendo era preparando el camino, tal como el profeta Isaías y el profeta Malaquías ya habían anunciado, preparando el camino de aquel que estaba por llegar. Pero esa voz no era la meta, esa voz no era el fin último, solamente era la preparación. Y en el domingo anterior, en el último sermón, nosotros estuvimos viendo finalmente que ese rey grandemente anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas, de hecho anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, aquel que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, entra en escena. Aparece. Jesús fue en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos que estudiamos el domingo pasado. Nosotros vimos del versículo 9 hasta el 15 y lo que vimos ahí que Jesús fue declarado, anunciado por el Padre como su Hijo amado. Fue probado también, lo vimos en el domingo anterior, fue probado en el desierto y comenzó él a proclamar que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. Entonces, con eso en mente, nosotros titulamos ese sermón, El Rey ha llegado. Pero, naturalmente, al nosotros estudiar ese texto, podemos llegar a concluir con una pregunta, y justamente fue como terminamos, si no mal recuerdo, el domingo anterior. ¿Qué vino a hacer el rey? ¿Se recuerdan? ¿Qué vino a hacer el rey? ¿Para qué vino? ¿Qué significa que el reino se estaba acercando o que el reino se haya acercado? ¿Cómo se manifiesta tal autoridad de este rey que ahora sí ya entró en escena, ya apareció? Bueno, Marcos va a comenzar a responder esta serie de preguntas mostrándonos a Jesús en acción, por decirlo de alguna manera sencilla. Y lo que vemos y lo que vamos a ver esta mañana es sumamente glorioso. Yo he dividido este sermón en dos grandes partes. Primero, el rey vino a hablar con autoridad y el rey vino a vencer el poder del mal. Lo repito. El rey vino a hablar con autoridad y el rey vino a vencer el poder del mal. Así que, mis amados hermanos, mi idea central para este sermón es que Jesús vino a manifestar, a mostrar el reino de Dios con autoridad. ¿Cómo vino a manifestar el reino de Dios? Con autoridad. Y miren, hermano, y vamos a verlo en el pasaje que ya hemos leído al inicio del culto, que toda oposición se va a someter a su palabra. Mi objetivo entonces, mis amados hermanos, para nosotros esta mañana es que al contemplar esa autoridad de Cristo, nosotros respondamos con obediencia y con sometimiento a su palabra. ¿A qué nos vamos a someter, hermanos? A su palabra, confiando completamente en su poder que gobierna sobre toda fuerza que se opone a su reino. Y es que hasta ahora
hermanos, lo que nosotros hemos estado viendo es quién es Jesús. Eso es lo que hemos estado viendo ya en el Evangelio de Lucas y hemos iniciado hace 3 domingos en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? Pero ahora, y probablemente en el próximo sermón, vamos a comenzar a ver lo que Jesús hace. Ya vimos brevemente, ¿verdad?, quién es Jesús, pero ahora vamos a empezar a ver qué es lo que Jesús hace en este sermón y en el próximo. Así que lo primero que Marcos quiere mostrarnos y quiere dejar claro a su audiencia, a sus lectores, es que el rey vino para hablar con autoridad. Y esa autoridad es una autoridad que nadie más posee. Absolutamente nadie más posee. Solo él tiene tal autoridad para hablar como él habló. Si nosotros vemos el texto, mis hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 16, solamente leímos esos versículos hasta el versículo 20 a manera de contexto para que nosotros entendamos que luego de Jesús iniciar su ministerio, donde termina en el versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y luego en el versículo 16 hasta el 20, nosotros vemos que Jesús llama a ¿cuántos pescadores? Dice ahí en sus Biblias, hermanos. ¿A cuántos? Ahí arriba del versículo 16 hay un título que dice: Jesús llama a 4. Y empieza a llamar y a tener cerca de él ¿a quiénes? A sus discípulos. Estos son los primeros 4. Y él dice en el versículo 17: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y mire, hermano, para que empecemos a ver la autoridad con la que Jesús habla. Estas palabras son de Jesús. Estas palabras que acabamos de leer en el versículo 17. Bueno, y claramente el versículo 17 dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Les preguntó, miren, ¿ustedes quieren seguirme? ¿Les preguntó? No. Él les dijo, vengan. Miren lo que sigue, versículo 18. Y dejando luego sus redes, dijeron, no le hagamos caso. Vámonos para otro lado. ¿Qué hicieron? Le siguieron. Le siguieron simplemente. Pasando de ahí más adelante dice que vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y mire, también ellos en la barca y remendaban ¿qué cosa? Las redes de pesca. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Y mire, hermano, esto es interesante porque dice que ellos no solamente dejaron las redes, el barco y la pesca, dejando ¿a quién? A su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. ¿Qué hicieron ellos? Le siguieron. Hermanos, Marcos nos está empezando a mostrar, y esto solo lo menciono como contexto porque los versículos que vamos a meditar son a partir del versículo 21 hasta el 28. Pero cuando Jesús habla, la única respuesta posible solamente es obedecer. ¿Qué hicieron aquí los pescadores? Obedecer. Dejaron las redes, dejaron el barco, dejaron a su padre Zebedeo, dice aquí cuando llamó a Juan, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ellos dejaron ahí todo. Y mire lo que dice ahora a continuación en el versículo 21 y 22. Jesús y estos primeros hombres entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿y qué hacía Jesús? Enseñaba, versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué cosa, hermanos? Y no como los escribas. Y este es mi primer gran punto de esta mañana. El rey vino a enseñar con autoridad. Después de haber anunciado que el reino de Dios se había acercado, en el versículo 15, el tiempo de Dios se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Marcos ahora nos muestra inmediatamente cómo comienza a manifestarse ese reino. Jesús habla y estos hombres obedecen. Ahora él empieza aquí, del versículo 21 y 22, él empieza a enseñar. Jesús entra en Capernaum y llegado el día de reposo, entra en la sinagoga, entra en la iglesia, digamos, y comienza a enseñar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Enseñar. Hermano, Jesús no empieza con milagros.
Empieza enseñando, hablando, pero hablando con autoridad. Es lo que está diciendo Marcos. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque lo primero que Marcos quiere destacar no es lo milagroso que Jesús va a hacer, no es su poder sobre toda o cualquier circunstancia. Lo que Marcos nos está mostrando es que su autoridad y esa palabra que sale con autoridad de Jesús es la verdad en sí misma. Porque Él es verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, el Rey ha venido y una de las primeras maneras que su reino se hace claramente visible es por medio de su palabra. Él habla. El texto nos dice en el versículo 22 que se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, la reacción aquí de la multitud que estaba ahí escuchando es inmediata, sucede asombrosa. ¿Y este quién es? ¿Y por qué nos habla así de esta manera? Hay algo, ellos perciben algo sumamente diferente cuando Jesús habla. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a los escribas, hombres que enseñaban y citaban constantemente la ley, pero también citaban a otras autoridades, a otros hombres de eminencia o de renombre. También se apoyaban en las tradiciones, también se apoyaban en las opiniones que otros habían anteriormente, pero Jesús no enseña de esa manera. Él habla como alguien que simplemente él no habla como alguien que simplemente interpreta la verdad. No, él habla como aquel que es la verdad misma. Amén. Porque él es la verdad misma. Su palabra, la palabra de Jesús, no depende de ninguna otra autoridad. Su palabra no depende de qué dicen los fariseos o qué dijo Moisés allá en el Antiguo Testamento. No, depende de lo que Él y su autoridad son. Porque Él es. La autoridad reside en Él mismo. Eso es lo que produce entonces asombro en todas las personas que le están escuchando. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y tal vez ahí Marcos hace un contraste un tanto jocoso, podemos decir, porque Marcos dice, y Jesús enseñaba de tal manera que la gente se sorprendía y no como aquellos que pretendían ser grandes. Y eso, mis amados hermanos, es lo que produce asombro en estas personas. La autoridad con la que Jesús habla no solo comunica información espiritual o información religiosa, no. Cuando Él habla, su palabra confronta. ¿Qué hace su palabra? Confronta. Su palabra revela lo oculto. Su palabra ilumina la oscuridad. Su palabra, hermanos, exige una respuesta. La enseñanza de Jesús tiene claridad. La enseñanza de Jesús tiene poder, pero tiene un peso sobre el corazón del ser humano. Él habla desde la autoridad divina. Hermano, este rey no llega solamente para dar consejos útiles de cómo vivir, de cómo ser un buen cristiano. Él llega para declarar la verdad de Dios con absoluta autoridad. Autoridad que nadie más posee. Hermanos, y esto es sumamente profundo e importante para nosotros. ¿Por qué? Hermano, a nuestro alrededor, en nuestro entorno cristiano, hay muchas voces queriéndonos comer el cerebro. ¿Se entiende esa expresión? Queriéndonos cambiar la forma de pensar, queriéndonos adoctrinar. Hermanos, si usted ve YouTube, aparte del montón de anuncios que salen, pero en esos anuncios, ¿usted qué ve?
esto te va a servir, esto es para ti, aprovecha esta oferta. Bueno, el mismo YouTube aprovecha la oferta libre, no sé, para verlo sin anuncios. Hermanos, hay muchas voces. Quitemos el internet, la radio. ¿Quiénes escuchan radio todavía? En la radio hay muchas voces. Para los más jóvenes, vayámonos a lo más actual, los influencers. Los youtubers con sus canales. Opiniones, miles de opiniones de gente sobre diversos temas. Y mire, hermano, tristemente, y lo voy a decir así, sin temor, pero con temor delante del Señor. Pastores, youtubers, peleándose el uno con el otro. Porque este no entiende como yo entiendo, porque este no hace lo que yo hago, porque aquel dice esta otra cosa. Hermano, yo no estoy completamente en desacuerdo con los debates entre cristianos. Me parecen sumamente interesantes. El problema es que si esta palabra solo nos sirve para debatir y buscar ganar debates y no está haciendo nada en nuestras vidas, estamos mal. Muy, muy mal. Hay mensajes contradictorios en este tipo de personas. Miren, hermanos, yo sé que el apóstol Pablo, los discípulos de Cristo, llamados apóstoles luego de la resurrección de Cristo, hubieran aprovechado todos los medios que tenemos ahora para transmitir el mensaje del Evangelio. Pero de ahí a caer en irreverencia es una cosa muy diferente. ¿Sabe usted? ¿Cuántos han escuchado hablar de Roblox? Un juego para niños. ¿Sabe usted que hay una iglesia dentro de Roblox donde los niños se pueden conectar virtualmente y estar en un culto? En Roblox. Pregunto, y pregunta seria, hermanos. ¿Es eso ser iglesia? ¿O es eso congregarme? ¿Es eso ser parte del cuerpo de Cristo? Hermano, y yo quiero entender que ahí se predica el mensaje del Evangelio y por mí está bien, hermano, pero eso no es iglesia. Iglesia es esto. Esto es iglesia. Y el que me está escuchando por internet, hermano, usted no se sienta parte de la iglesia del Señor Hechos 2:42 de la colonia americana si solo se conecta en internet. Eso no es ser iglesia. No considere pastor a aquel que yo veo todos los domingos predicar en Facebook y en YouTube. Eso no es ser iglesia, eso no es ser parte de una iglesia. Ser parte de una iglesia es venir, congregarse, sufrir con los que sufren, reír con los que ríen y recibir la palabra todos juntos, congregados, reunidos como un solo cuerpo que somos en Cristo. Hermano, hay tantas voces queriéndonos llenar la mente con cosas, voy a decirlo así, antibíblicas. La Biblia no enseña eso. ¿Dónde estaba Jesús enseñando? Según el versículo que acabamos de leer, en una sinagoga, en una iglesia, hermanos. Claro, no había internet, no había Roblox y no había nada de lo que tenemos hoy, pero Jesús, hermanos, estaba enseñando a personas reales. A esos muñequitos ahí en el juego se le llaman avatares, creo yo, ¿verdad? Bueno, no sé, o Roblox, no sé. No le estaba predicando a avatares ahí, a muñequitos sentados enfrente. No, estaba predicando a personas reales. Y su mensaje era confrontativo, su mensaje era autoritativo. Hermanos, Cristo, y esto, si solo con esto usted se va hasta mañana, gloria a Dios. Cristo es la única voz que habla con autoridad absoluta. ¿Y dónde está la voz de Cristo? En su palabra y en su iglesia. Porque ¿qué es lo que hacemos en la iglesia? Hablar la palabra de Cristo.
Hermanos, no vivimos guiados por lo que parece ser correcto, ni por lo que la cultura afirma que es bueno para los jóvenes, para los mayores. No, ni siquiera, mis amados hermanos, vivimos, voy a decirlo así, ni siquiera vivimos apasionados o sometidos a lo que nosotros sentimos en diferentes momentos. No, hermanos, los cristianos deben de vivir bajo la autoridad de la palabra del Rey. Bajo la autoridad de la palabra del Rey. Cuando Cristo habla, entonces, no estamos llamados simplemente a admirar su gran sabiduría. Estamos llamados a someternos a su palabra. Estar bajo la autoridad de su palabra. Coramdeo. Hermano, y eso es la diferencia entre escuchar a Jesús como un maestro que es admirable, que es sorprendente, y recibirlo de verdad como el Señor de nuestra vida. Porque muchos pueden sentirse impresionados, admirados. El versículo dice que muchos se admiraban de su doctrina. Muchos pueden sentirse impresionados, admirados, sorprendidos por cómo enseña. Pero solo aquellos que reconocen su autoridad están dispuestos y van a estar dispuestos a recibirle, a obedecerle, a someterse y, hermanos, incluso a morir por él. Hermanos, estos hombres que Jesús acaba de llamar en los versículos del 16 al 20, estaban dispuestos a morir por Jesús. Y de hecho, algunos de ellos murieron por la causa del Evangelio. Hermano, admirar las palabras de Cristo no es suficiente. El llamado es a rendirnos a su palabra. Someternos en obediencia. Y aquí hay una pregunta que se vuelve muy necesaria para cada uno de nosotros. ¿Reconozco o reconocemos nosotros realmente la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas? ¿Reconozco yo realmente la autoridad de Cristo y su palabra sobre mi vida? ¿Son Cristo y su palabra mi autoridad, mi norma? ¿Quien gobierna a través de su palabra es Cristo en mi vida? ¿O lo que veo y escucho en redes sociales? Hermanos, es sumamente fácil decir que creemos en Jesús. Usted le pregunta a la mayoría de gente en San Miguel y usted le dice, ¿usted cree en Jesús? ¿Qué le va a decir la gente? Sí. La mayoría. Usted va y hace una encuesta y le dice, ¿y usted es cristiano? ¿Qué le va a decir? Sí. La mayoría va a decir lo mismo, pero la verdadera evidencia de que sí creemos en Jesús no solamente está en decirlo de labios para afuera, se ve en la disposición que tenemos a obedecer lo que Él dice. Hermanos, la autoridad de Jesús no es parcial. No es solo por una parte de nuestra vida, no es solo cuando estamos reunidos en la iglesia. Él no solamente reclama ciertas áreas de nuestra vida diaria, no, el Rey viene para gobernarlo todo. Él quiere gobernar tus pensamientos, Él quiere gobernar tus decisiones, tus deseos. Nuestras prioridades deben de ser gobernadas por el Rey. Cuando tomas decisiones, ¿qué es lo que te gobierna? ¿Qué es lo que gobierna tus pensamientos? ¿Qué es lo que gobierna mis decisiones? ¿Y qué es lo que gobierna mis pensamientos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Son nuestras prioridades conocer más a nuestro Salvador? ¿Son nuestras prioridades congregarme más en la iglesia? ¿Son nuestras prioridades leer la Escritura completa en un año? ¿O en 4? ¿Son mis prioridades entregarme por completo a la obra del Señor? ¿O son nuestras prioridades ganar más dinero? Que me aumenten el sueldo en el trabajo. ¿Cuáles son las prioridades?
tener el último carro, el del año 2020, no, ya de este año no, del otro, 27. ¿Cuáles son las prioridades? Hermano, y estoy hablando de cosas grandes, pero veamos lo más pequeño. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Es mi prioridad ser un mejor esposo? ¿Ser una mejor esposa? ¿Un mejor siervo en la iglesia? Hermanos, lo que Marcos está haciendo aquí, y él quiere que entendamos, es que el reino de Dios comienza donde la voz del rey es escuchada, pero no solamente escuchada, sino obedecida. Sino también, ¿qué, hermanos? Obedecida. Y aquí hay una verdad muy clara, hermano, que para que nosotros podamos experimentar su poder, debemos someternos a su palabra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, mire, mientras Jesús estaba enseñando, ¿dónde estaba enseñando? En la sinagoga. Marcos nos dice, a continuación en el versículo 23, que había allí un hombre con espíritu, ¿qué? Inmundo. La escena aquí va a cambiar drásticamente. Y esto me lleva a mi segundo punto. El rey vino a vencer el poder del mal. Versículos 23 y vamos a leer hasta el 28. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y mire lo que le dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, escuchen estas preguntas: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Miren, aquí hay tanto como para hablar y decir, pero lo que comenzó con una enseñanza, con un momento de enseñanza, se va a convertir y se convierte, según el texto, en una confrontación directa entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Y esto, hermano, no es accidental. ¿Por qué? Bueno, Marcos quiere mostrarnos que la llegada del rey, la llegada de Jesús, no solamente trae verdad, no solamente trae palabra, sino también trae confrontación, donde, y esto es una verdad importante, porque donde el reino de Dios se manifiesta, donde el reino de Dios se muestra, las tinieblas son expulsadas. ¿Qué pasa donde el reino de Dios, hermano, se manifiesta? Las tinieblas son expulsadas. Mire, hermano. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en los cristianos, las tinieblas que están en nosotros son expulsadas. Pero a mí me da un poco de risa cuando las personas dicen, no, que yo soy cristiano, yo ya recibí el Espíritu Santo, yo leo la Biblia, yo oro, yo canto, yo predico, yo enseño, yo todo. Pero en su carácter, ellos dicen, no, que yo así soy y nadie me va a cambiar. ¡Guau! No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer gente así. No, que yo así soy y a mí nadie me cambia. Tengo mi carácter. Pero dice que tiene el Espíritu Santo. Mira, hermano, y en este pasaje hay algo muy interesante.
este espíritu inmundo reconoce quién está delante de él. Y él le dice en el versículo 24, ¿qué tienes con nosotros? Y mire cómo lo dice, Jesús Nazareno. Y mire la siguiente pregunta, ellos ya saben lo que va a pasar. Pero aquel que dice que tiene un carácter fuerte no puede ser cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero el espíritu inmundo sabe que puede ser destruido. ¡Wow! Un demonio sabe más. Hermano, qué increíble. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, le dice el espíritu inmundo. El Santo de Dios. Y los que estaban ahí se preguntan después, ¿y quién es este? O como dicen por allá en mi cantón, ¿verdad? No sé por aquí, ¿en qué equipo juega este? ¿Qué número anda? Es impresionante, hermano, notar que los hombres que estaban ahí no comprenden quién es Jesús. No lo saben, pero los demonios sí saben. Ellos reconocen la identidad de Jesús, reconocen su autoridad. ¿Has venido para destruirnos?, le dice. O sea, ellos ya saben lo que les toca. Reconocen que su presencia representa una amenaza directa para ellos. Hermanos, y esto nos muestra algo sumamente interesante también a nosotros. Que la venida de Cristo no fue simplemente un evento religioso o una visita de consuelo espiritual. No, hermanos, su llegada es una, voy a decirlo así para que se entienda claramente, una invasión del reino de Dios en territorio enemigo. ¿Se entiende eso? Es una invasión de Dios en territorio enemigo. Hermanos, tú y yo teníamos y éramos territorio del enemigo, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, esas tinieblas son echadas fuera. Por lo tanto, tú y yo debemos mostrar el carácter de Cristo. Jesús, hermanos, vino a confrontar directamente aquello que esclaviza, aquello que oprime, aquello que destruye. Bueno, mire, hermano, versículo 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia. ¿A quién sacudió con violencia? ¿A Jesús? No. ¿A quién? Al muchacho donde estaba habitando. Lo sacudió con violencia. Aquello que nos trae a nosotros ese temor, esa desesperanza, eso que nos esclaviza, eso que nos oprime, donde el pecado, mis amados hermanos, miren, donde el pecado había reinado, donde Satanás había ejercido su influencia, el rey llega para imponer su autoridad. Y la respuesta de Jesús a lo que el espíritu inmundo dice, hermanos, no es larga. En el versículo 25, después de que el espíritu inmundo le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciéndote, cállate y sal de él. ¿Y qué hizo el espíritu? Mire el versículo 26, que ya lo leímos. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz. ¿Se recuerdan los pescadores que llamó Jesús del versículo 16 al 20? Él les dijo, vengan, y ellos ¿qué hicieron? Vinieron. Ahora le dice el espíritu, cállate y sal de él. ¿Qué hace el espíritu? Callarse y salir. Hermano, esa es la autoridad de nuestro Salvador. Si él dice, yo salvaré a los míos, él salvará a los suyos. Hermano, usted no ve aquí, con este espíritu inmundo, una lucha. Aquí no es de que, de poder a poder. No, hermano, aquí no hay duda, no hay resistencia por parte del enemigo, no hay oposición a su mandato. Él le dice simplemente, cállate y sal de él. Con una sola palabra, Cristo está sometiendo y echando fuera aquello que estaba aterrorizando a este joven. Hermanos, lo que para otros es imposible, para él es sumamente posible.
Así que su autoridad no solamente es en la enseñanza, como ya lo vimos al principio, su autoridad aún se extiende al mundo espiritual. Él gobierna sobre todas las cosas. Y mire una vez más, mi hermano, la reacción de la multitud es nuevamente de asombro. Como ya habíamos leído en el versículo 22, se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, de cómo es que él enseñaba. Mire lo que dice ahora en el versículo 27, luego de que dice de que el espíritu inmundo salió del muchacho, versículo 27, y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿y qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Hermanos, esta gente está comenzando a entender que esta persona que está en medio de ellos no es un maestro común y corriente como los demás. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un rey cuya palabra no solamente trae instrucción, no, su palabra es gobierno. Su palabra es autoridad. Su palabra es ley. Su autoridad no es simplemente teoría de labios para afuera. No, su autoridad es real. Su autoridad es acción. Su autoridad es efectiva. Las fuerzas del mal tiemblan delante de él. Ustedes pueden percibir, mis hermanos, cómo este espíritu inmundo dentro de este joven está básicamente temeroso y tembloroso delante de quien él sabe que está. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Pero los demás que preguntan, los que estaban en la sinagoga, ¿qué es esto? Y esto me recuerda mucho al pasaje más adelante, creo que Marcos capítulo 4. Bueno, no recuerdo honestamente. Donde en la barca se viene gran tempestad. ¿Y qué pasa con los discípulos? ¿Cómo estaban ellos? Temerosos. ¿Y qué hizo Jesús? Calma aquella gran tempestad y se hace grande bonanza. ¿Y qué preguntan los discípulos? ¿Qué dicen? ¿Y quién es este? Hermanos, y ya andaban con él. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar se someten a él? Lo mismo está pasando aquí. Pero digamos que aquí no estaba muy conocido. Hermanos, qué increíble. Esto debe de exhortarnos también a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de pecado, lleno de lucha espiritual. De hecho, muchas veces experimentamos debilidad, experimentamos temor, experimentamos la sensación de estar atrapados por cosas que parecen ser más fuertes que nosotros, hermano. Pero déjeme decirte esto, este pasaje nos recuerda que Cristo tiene autoridad sobre todo aquello que te esclaviza y que me esclaviza. Él tiene autoridad sobre todo. No hay poder de las tinieblas que esté fuera de su dominio. No hay cadena que Él no pueda romper. No hay opresión sobre la cual Él no pueda hablar con poder y con autoridad. No hay. Hermanos, y esto no significa que no vamos a tener luchas. Esto no significa que no vamos a tener batallas. Lo que significa es que no estamos solos. Y quien está con nosotros es más fuerte que cualquier otra autoridad. Servimos, hermanos, a un rey que ya ha demostrado autoridad sobre su enemigo.
Él ha vencido a la muerte. Y cuando acudimos nosotros a Él, no acudimos a alguien que simplemente simpatiza con nosotros, simpatiza con nuestra lucha, que siente nuestro dolor. No, hermano, nos acercamos a alguien, nos acercamos a aquel que tiene todo el poder para vencer. Al único, al sabio y eterno Dios, digno de toda confianza. Por eso, hermanos, nuestra esperanza no está en nuestra propia fuerza espiritual. No está en nuestra propia capacidad para resistir, en nuestra fuerza para resistir por nosotros mismos. Nuestra esperanza no está en eso. Nuestra confianza no está en eso. Nuestra esperanza está en Cristo, quien es el Rey que vino a vencer el poder del mal con autoridad. En Él está nuestra confianza. Hermanos, donde Cristo reina, las tinieblas retroceden. Amén. Donde Cristo reina, las tinieblas retroceden. Donde su voz es escuchada, el enemigo pierde terreno, el enemigo pierde autoridad, porque cuando el Rey llega, ninguna otra autoridad puede permanecer delante de Él. Ninguna otra autoridad puede permanecer delante de Él. ¿Qué está pasando con este espíritu inmundo? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasaba con el espíritu inmundo? Básicamente lo mismo. Sabía delante de quién estaba. Hermanos, ninguna autoridad puede estar de pie delante del Rey de Reyes. A eso ha venido el Rey. A hablar con autoridad, a vencer el mal. Y aquí, hermanos, hay tres verdades que debemos recordar hasta este momento. Primero, su palabra tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Qué pasa con la palabra de Dios, hermanos? Sobre tu vida y sobre mi vida. Segundo, su poder es mucho mayor que el de cualquier oscuridad. Tercero, su reino avanza donde Él reina. Él reina en tu corazón, Él gobierna tu vida, su reino está avanzando. Así que, hermanos, al detenernos en este primer accionar de Jesucristo en su ministerio, Marcos quiere que nosotros salgamos de aquí esta mañana con una convicción clara en el corazón. ¿Cuál es esa convicción clara? Que el Rey ha llegado y su autoridad es absoluta. Simplemente. El Rey ha llegado y su autoridad es absoluta. Su palabra, hermanos, como ya lo mencioné al principio, no es una opinión más de ese montón de voces que escuchamos por ahí en radio, televisión e internet. Su palabra no es una opinión más entre todas esas voces. No es una sugerencia espiritual que podemos aceptar, recibir o ignorar. No, según sea nuestra conveniencia. No, cuando Cristo habla, mis amados hermanos, cuando Cristo habla, habla con la autoridad misma de Dios. Porque Él es Dios. Su palabra confronta, su palabra corrige, su palabra gobierna. Y esa, mis amados hermanos, es una verdad que debe llevarnos a nosotros a hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy realmente viviendo bajo la autoridad de Cristo? ¿O simplemente estoy escuchando su voz sin rendirme a ella? Porque una vez más, hermano, es muy probable, es posible que nosotros admiremos a Jesús y al mismo tiempo estarnos resistiendo a su gobierno. O sea, no rendir nuestra vida entera a su señorío. Es posible que nosotros nos estemos emocionando con su enseñanza y seguir tomando nuestras propias decisiones, ignorando su voluntad y su propósito. Hermano, mire, déjeme decirle una cosa esta mañana.
Aunque a ti y a mí nos duela, aunque a ti y a mí no nos guste, lo que Dios decide para nosotros es lo mejor. Aunque tú y yo no entendamos, aunque suframos, pero su decreto divino es perfecto. Su voluntad es perfecta. Así que, hermanos, la verdadera fe no solamente escucha a Cristo, se somete a Él. El espíritu inmundo reconoció inmediatamente quién estaba delante de él. Y hermanos, con una sola palabra Jesús silenció y expulsó a ese espíritu inmundo. No hubo resistencia, no hubo una lucha ahí de poderes. No, hermanos, el enemigo tuvo que ceder ante la presencia del Rey. Y eso nos debe de llenar a nosotros de esperanza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el pecado todavía intenta esclavizarnos. Todavía tenemos muchos temores. Muchas veces esos temores parecen demasiado grandes para nosotros. Hermanos, pero este pasaje nos recuerda que no seguimos a un Salvador débil. No es un Salvador que terminó ahí muerto en la cruz porque era débil. No servimos a un rey que es distante a nosotros, que no le interesamos. Hermanos, estamos sirviendo a Cristo. Aquel, como lo vimos en el pasaje, delante de quien las tinieblas retroceden y toda autoridad se somete. Hermanos, de la iglesia del Señor, Hechos 2:42. Tal vez hoy tú estés luchando con muchas cosas. Muchas cosas que te agobian. Muchas cosas que no te dejan dormir, que te quitan el sueño. Por las noches muchas veces llega la desesperanza, el desánimo, no sabes lo que vas a hacer el siguiente día. Cadenas que no parecen romperse, cadenas que parecen ser tan fuertes que no hay nada ni nadie que pueda romperlas. Ansiedades, culpas, batallas internas que muchas veces nadie más conoce, solo tú. Hermano, este texto nos recuerda que no debemos mirar primero nuestra debilidad. Debemos mirar a la autoridad de Cristo. En medio de tu lucha, mira a Cristo. En medio de tus dificultades, mira a Cristo. Mi hermano, no hay cadena que Él no pueda romper. No hay oscuridad que su presencia no pueda disipar. De hecho, no hay enemigo que pueda permanecer firme delante del poder de su palabra. Él solo habla y es hecho. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 33. Salmo capítulo 33, versículo 9. Leamos desde el 6, mis hermanos. Del 6 al 9. Este es el Rey al que tú y yo servimos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Hermanos, ¿y es poca cosa que los cielos hayan sido hechos solo por la palabra del Señor? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y mira el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Él solo habla y las cosas son hechas. Él llama lo que no existe como que si fuera. Y así es. Hermano, pero la mayor
noticia de este pasaje de Marcos, capítulo 1, no es solo que Cristo tiene autoridad para enseñar o para vencer demonios, no. La mayor noticia, mis amados hermanos, es que este rey vino precisamente para salvar a personas como nosotros. Esa es la mejor de las noticias, porque el problema más profundo que nosotros enfrentamos no es lo que ocurre a nuestro alrededor, no es lo que nos rodea, es lo que ocurre dentro de nosotros mismos. El pecado también nos ha esclavizado a nosotros. Por lo tanto, necesitábamos liberación. Nosotros también necesitábamos ser liberados. También necesitábamos ser rescatados del mundo, de las tinieblas. Y ahora Cristo nos ha traído a su luz admirable. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer. El rey, hermanos, que hoy habla con autoridad es el mismo rey que más adelante en su ministerio va a caminar voluntariamente hacia la cruz. Y allí él va a derrotar de una vez y para siempre, definitivamente, al pecado, a Satanás y a la muerte. Allí va a vencer, no solamente con una palabra de mandato, sino con su propia vida muriendo en tu lugar y en mi lugar. Así que, hermano, esa autoridad que nosotros vemos en Marcos capítulo 1 esta mañana apunta hacia la victoria completa de Cristo que Cristo va a obtener en la cruz del Calvario. Cristo tiene autoridad. Y por eso, hermanos, la respuesta que este pasaje exige de nosotros no es solo admiración, es rendición. Es rendición. Y mi querido amigo, si aún no has venido a Cristo, hoy su voz sigue llamándote. El rey que tiene tal autoridad para disipar las tinieblas, para echar fuera al enemigo, para vencer, para hablar con poder, para hablar con autoridad. Ese rey viene con autoridad también para juzgar un día, pero también para salvar con gracia. Así que mi querido amigo, ven a Él. Sométete a su gobierno, confía en su obra, entrégale tu vida a Él. Y hermanos, termino con esto. Si tú le perteneces al Señor, vive con seguridad, vive con paz, porque te encuentras debajo de la cobertura de las alas del Dios Todopoderoso. Escucha su palabra con obediencia. Sométete a su palabra. Hermano, descansa en su palabra, descansa en su poder. Cuando enfrentes luchas, cuando enfrentes batallas, descansa en Él. Recuerda esto cada día. Cuando el rey habla, su pueblo escucha. Cuando el rey está presente, las tinieblas no pueden prevalecer. Las tinieblas no permanecen, ni prevalecen. Él reina con autoridad. Hermanos, este es el rey que ha venido. Este es el rey que ha dicho que su pueblo es solo de Él y de nadie más. Este es el rey que gobierna con poder y con autoridad. Y como termina el pasaje, en el versículo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y este no es famoso, hermano, como los que ya mencioné hace un momento. Este es famoso porque Él es el rey de toda la tierra. Él es el que gobierna con autoridad. Él es el que habla con poder. Él es el que dice, como el Salmo 33, versículo 9, y así como Él dice, es hecho. A Él sea dada toda gloria y toda honra en los méritos de Cristo Jesús. Vamos a orar.